¿Qué onda, tío Alberto? Mire, qué de edificios. Nada más vea usted y cómo la gente en las bancas se sienta un ratito a descansar, a leer el periódico. Mira, ahí está el maestro que estaba leyendo el periódico. Le estoy diciendo, tío Alberto, hay que ver. La ciudad no nada más es caminar como burrito y sin ver la banqueta. No, hay que ver. Adiós, maestro. Adiós, maestro. No me saludó, maestro. Ni modo, pues. A veces son, pero no, buenos días, maestro. Buenos días. Eso, ¿qué cree? En este lugar, el monumento al cual vamos a hablar se encontraba enfrente de este antiguo edificio que es el University Club, que es un lugar así de profesionistas de la universidad, egresados, en fin, pero ya estaba en el siglo XIX. Más o menos a esta altura se encontraba ese monumento. Y era la época cuando don Porfirio Díaz, tío Alberto, allá por el año de 1878, entonces dijo, hay que rendir homenaje bajo las ideas y las influencias de Riva Palacio, hay que rendirle homenaje al último Tlatoani azteca, pues a Cuauhtémoc, y en 1878 convocaron a un concurso para diseñar el monumento a Cuauhtémoc. Claro, tío Alberto, ay, ¿quién no? ¿Quién no, tío Alberto? Abusado, dígame, ahí hay un escaloncito, ya me iba a ir ahora sí como a las de acá, tío Alberto. Pero bueno, todo lo que yo le quiero decir, tío Alberto, es que en el año de 1878, don Porfirio Díaz, el 5 de mayo, dijo, pues hago un monumento a Cuauhtémoc y honro la batalla del 5 de mayo, que la idea de Porfirio Díaz era hacer una gran fiesta nacional en el 5 de mayo. Y bueno, no se logró el monumento. Hasta el año de 1886, en esa época ya se inaugura y comienza a hacer este maravilloso monumento que lo vamos a mostrar. En principio, estos grandes leopardos, que no son leones, son leopardos con penacho aquí, cuidan el monumento. Son 2, 4, 6, 8 alrededor del monumento a Cuauhtémoc. Y vamos a ver que se divide en 1, 2, 3 cuerpos, le llaman los arquitectos. El primero pues tiene motivos de las pirámides, ya vio las grecas, y luego aquí dice a la memoria de Cuauhtémoc y de los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de su patria. ¿Quiere saber más, tío Alberto? ¿O ya lo dejé con el ojo cuadrado? No, usted también sabe de historia. Véngase, tío Alberto, sígame. Ahora, la verdad que este relieve en bronce es una maravilla, porque vean nada más la destreza y la habilidad de Miguel Noreña para hacer la fundición de esta obra, en donde vemos el encuentro de españoles e indígenas, y atrás doña Marina, la Malinche, personaje bien interesante que pues no hay que condenarla, hay que tratar de explicar por qué era el Pepe Grillo de Hernán Cortés. Bueno, le soplaba al oído, pero más que nada porque le traducía del náhuatl al español y del español al náhuatl, le servía mucho. Y este cuate, Hernán Cortés, como era un poco casquivano, pues dijo, pues ni modo. Ay, sí, bueno, tío Alberto, vamos a seguirle por acá. La verdad es que cuando venga por acá tío Alberto o sus vecinos, suban al monumento. ¿Qué les cuesta venir de la lateral? Hay escaleras, con seguridad cruzan y van a ver estas bellas obras artísticas que son los relieves en bronce. Y aquí vemos una escena muy dramática, que es donde le están dando tormento en la planta de los pies con fuego a Cuauhtémoc. Y acá está el señor de Tacuba, y dice la leyenda que Cuauhtémoc le dijo, ¿qué acaso yo estoy en un lecho de rosas? Pues también estaba igual tatemándose las patrullas, tío Alberto, los pies, y bueno, querían saber lo del tesoro. Luego vemos más grecas prehispánicas, y arriba, pues un homenaje a los grandes guerreros aztecas. Aquí está el de Cuanacoch, sí, ¿verdad, hijo? ¿O no, tío Alberto? Ya nos llevamos así, tío Alberto. Bueno, entonces acá, de repente de este lado,
tenemos un escudo de armas y está dedicado al guerrero Tetlepanquetzal, que es otro gran señor de la guerra. Y venga para acá, tío Alberto, que acá hay otro homenaje a otro gran guerrero, que es el señor Cacama, que es más conocido por todos nosotros. Y allí vemos el homenaje con esculturas en bronce y luego unas columnas en cantera que le rinden homenaje a este gran personaje. Y acá, tío Alberto, mire, está Cuitláhuac, que se me cae rete bien, porque ese sí no dijo los presagios que van a venir los hombres barbados. No, este sí dijo, ¿saben qué? Yo sí voy y la armo de tos. Y se enfrentó a los españoles y fue cuando la noche triste, tío Alberto, este señor Cuitláhuac, lástima que se enfermó de viruela. Y la resistencia pues ya no fue. Para que vea todo lo que se aprende de historia, tío Alberto recorriendo este monumento, ya sabía un poquito más, ¿no? Bueno, pues ahorita nos toca ver allá al último Tlatoani. ¿Cómo la béisbol, tío Alberto? Esa es la historia del monumento a Cuauhtémoc, que por supuesto engalana la figura del gran guerrero, señor de Tlatelolco, águila que cae, último Tlatoani Cuauhtémoc. Domina el Paseo de la Reforma, enfrente del edificio del Senado, a un costado de la colonia Juárez, y que formaba parte ya en la época del siglo XX de un proyecto del arquitecto Mario Pani, que aquel hotel, que era el antiguo Hotel Plaza que está atrás de esos árboles, tío Alberto, iba a hacer una serie de edificios y una grandísima glorieta, arquitectónicamente hablando, dominando la glorieta de Cuauhtémoc. No se hizo, pero sigue siendo bonito el Paseo de la Reforma. Ahora sí, como dicen por ahí, tío Alberto, cuando camine por el Paseo de la Reforma, venga, sí, eso, brínquele acá, hay que hacer ejercicio, tío Alberto, suba las escaleras y vaya viendo uno a uno los motivos que hay del monumento a Cuauhtémoc. ¡Ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es el Paseo de la Reforma, y aprender un poco más de historia, como también hacer conciencia de que hay que respetar a nuestros indígenas, no nada más en los libros, ¿no?